Hola, hola amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos al comentario de la Parashá Hashabua. Parashá Bo, la Parashá Hashabua que estamos haciendo, que estoy haciendo, es con algunas chispas de Kabbalah por ahí entre medio. Entonces, es para ayudar a ir poco a poco a quienes me van siguiendo en el estudio de la Torá, a que vayan teniendo un poco de conocimiento más profundo y conociendo un poquito de Kabbalah, conociendo un poco de lo que conocemos eh, en la sabiduría, en la Kabbalah, como el alma de la Torá, que es este nivel, el nivel Sod, el cuarto nivel de entendimiento de las escrituras. Así que creo que viene muy bien que en algunos momentos dé algunos chispazos, como digo, algunas cosas que las voy tratando de explicar lo más que puedo, pero bueno, no siempre se logra que la persona entienda a primera realmente de qué uno está hablando cuando habla de Kabbalah. Porque esto tiene toda una introducción. De hecho, yo he estudiado Kabbalah con maestro, en este caso con mi maestro Mario Sabán. Y bueno, hay muchísimo para estudiar y uno parte estudiando, digamos, una parte inicial. Es una iniciación al mundo de la Kabbalah y hay parte de la profundización que no se termina jamás, ¿eh? No se termina jamás, ni en toda la vida, ni en todas las vidas que podamos tener. Podemos nosotros, digamos que, decir, yo sé todo lo que es de Kabbalah. Yo soy un maestro, yo soy un, no sé, un experto en este conocimiento, en esta sabiduría. En realidad que no podemos llegar a ese nivel de decirlo, porque si llegamos allí en realidad es porque hemos retrocedido muchísimo, no hemos ni siquiera comenzado todavía, o no hemos entendido lo que es la Kabbalah. Creo que más bien es eso, ¿eh? Cuando una persona llega a decir, yo sé mucho Kabbalah, si bien es cierto, sabemos que hay sabios, Kabbalah, lo sabemos a través del tiempo, los hay vivos ahora, y gracias al Eterno por ello, pero generalmente ellos no andan diciendo que son o que saben mucho o que no. Ellos sueltan lo que conocen y comparten y enseñan, qué sé yo. Eh, y y como digo, la Kabbalah es un mundo maravilloso, ¿va? Es un mundo maravilloso de conocimiento. Y yo de verdad que les animo a quienes me escuchan a que estudien Kabbalah, ¿eh? No tengan temor. Hubo una época en que se pensó y se decía, no solamente se pensó, sino que se decía y se enseñaba, que la Kabbalah era solamente para los judíos. Y bueno, en un tiempo sí lo fue. Y de hecho habían pequeños grupos dentro del judaísmo que lo estudiaban, por muchas razones, ¿eh? Muchas razones. Solo estoy dando un esbozo de esto. Pero ese tiempo ya terminó por el año 98, 90 y tantos. El Rabash, uno de los últimos grandes cabalistas y escritor, él dijo que la Kabbalah, que había llegado el momento de que la Kabbalah fuese enseñada a todas las personas y en todo el mundo y de cualquier edad, hombres, mujeres y de cualquier nacionalidad. ¿Por qué razón? La razón es muy simple. La Kabbalah nunca fue dada solamente para el pueblo de Israel, fue dada para toda la humanidad. Pero la humanidad hubo una época en que no estaba lista para este tipo de conocimiento, para este tipo de saber, y por lo tanto fue mantenido en, digamos, en secreto por los grupos que he dicho y no se sacó a la luz. Pero llegado el momento ya de que, que que esto se ha sacado a la luz, que se ha dado la orden de que se disemine, que se enseñe, que se practique, que se aprenda, pues está ahí para aprenderla. Así que les sugiero aprender un poco de Kabbalah, viene muy bien, aprender con los maestros que vienen de las raíces hebreas, que son los que traen la tradición más pura, digamos, desde la Kabbalah. Porque como en todas las cosas, cuando aparece un conocimiento, aparece un saber, aparecen muchos tomando ciertas partes de esos conocimientos y reproduciéndolos, y en muchos casos sin tomar, digamos, ese conocimiento con profundidad o tomarlo de maestros con la tradición que viene más antigua, y van distorsionándose algunas cosas y van resultando en otras, a ver, resultando en otras cosas que no son Kabbalah en realidad, que se transforman en cosas parecidas a la Kabbalah, pero que no son Kabbalah. Entonces, claro, confunden a la gente, al incauto, al que no sabe, porque la persona
menciona la palabra Kabbalah, menciona algunos textos, menciona algunas cosas, qué sé yo, pero en realidad no están enseñando Kabbalah como debe ser enseñada. eh, y esto no significa que haya un monopolio del conocimiento, ¿eh? No estoy hablando de eso. No hay monopolio de ningún tipo de conocimiento con respecto a lo que es el creador, con respecto a lo que son las escrituras. No hay esos monopolios y quienes los tienen están muy equivocados. ¿Ah? Están muy equivocados porque están en contra del propósito por el cual el creador ha traído estas cosas y nos ha entregado a todos los hombres. Entonces, los que tienen mayor conocimiento, los que son custodios de los libros, custodios de las enseñanzas de los sabios, de los grandes secretos, revelados digamos, al público, revelados para conocimiento y beneficio. Estos conocimientos son importantes que los tengamos claros y que sean dados, ¿eh? Como digo, no debe haber monopolio, no debe haber egoísmo en esto, de ningún tipo. Tenemos que soltar, que cada quien aprenda, porque a medida de que cada persona va entendiendo su naturaleza, entiende la naturaleza de la creación, entiende cómo ha sido traído el universo, entiende cómo funciona su alma, entiende cómo funciona la vida en sí, entiende el propósito por qué está aquí, entiende para qué vino, entiende, logra entender por dónde entra o por dónde comienza su proceso de felicidad y elevación como persona. El beneficio es para todos en general, no es solamente para un grupo. Entonces, vale esta pequeña introducción que he hecho con respecto a lo que es Kabbalah. Y como digo, con mis comentarios a la Parashot, doy algunas chispas por ahí para que eh, conozcan un poco de esto y por lo menos le vayan tomando el saborcillo y vayan, digamos, poniendo a tono su conciencia, su mente, con estos conocimientos que son tan importantes. Hoy tenemos el comentario de la Parashá Bo. Es, es es la energía de esta semana, ¿eh? La energía de esta semana. Y cuando comencé yo a enseñar el libro de Shemot, dije que todo este libro tenía transversalmente una idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Es la libertad. Y particularmente esta parashá, hoy la parashá Bob, que significa ven, ya vamos a explicar un poco de ello. eh, Esta parashá está relacionada justamente con la libertad. Es decir, esta es una semana que tiene una energía tan parecida como a la festividad de Pesaj. ¿Por qué? Porque la parashá nos habla de Pesaj esta semana. Eh, en la semana pasada comenzó el proceso en eh, la parashá recién pasada, Baerá, comenzó el proceso de la redención, el proceso de la liberación del pueblo hebreo. Y hemos dicho, aquí voy a recordar un poco que para entrar un poco no solamente en el texto, en la historia, porque ese es uno de los grandes errores, ¿no? De pensar que esto es simplemente una historia, son cuentos, es decir, un pueblo que esclaviza a otro, que el pueblo que fue esclavizado comenzó a multiplicarse mucho, a crecer, y los otros empezaron a tener miedo, etcétera. No son historias, es decir, es como leer un libro común, el Quijote, como leer cualquier libro. Y bueno, la gente se pierde en eso y se queda con esas ideas tan básicas, pensando que un libro tan importante como es la Torá va a traer solamente o va a tratar solamente de historias. Entonces, a peor de esto, la teología occidental que tomó los libros estos sagrados como la Torá y todo el Tanaj, tomó estos libros y le fue dando una interpretación muy, a ver, muy literal, extremadamente literal, y fueron dejando de lado la alegoría, fueron dejando de lado muchas figuras o muchas formas literarias de la escritura, y por supuesto tampoco, y dejaron de lado algo que es extremadamente importante para entenderla, que es la cultura en la que fue escrita, el idioma en que fue escrito. Porque hay gente, yo estudié teología,
Y tuve maestros en que sabían hablar hebreo perfectamente, pero sin embargo no conocían la cultura hebrea y no conocían los secretos de las letras hebreas y no conocían la evolución del idioma hebreo y no conocían la evolución, digamos, del desarrollo, de la entrega de estos textos para nosotros, la humanidad. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que estudiábamos los libros escritos, estudiábamos la Biblia y la estudiábamos simplemente en un sentido literal, exegético, hermenéutico. Y claro, se saca muchísimo, muchísimo jugo, pero siempre desde el punto de vista literal. Yo recuerdo que tenía un maestro que muy buena persona él, pero él no le gustaba nada la alegoría. Es decir, cuando alguien hacía una interpretación un poquito alegórica de un texto, eh, queriendo conectar una cosa con la otra, dándole un significado, haciendo una metáfora con ella, él inmediatamente detenía eso, porque decía, no, el texto, o sea, el estudiante debe referirse siempre al texto y su contexto. Bueno, entonces quedábamos ahí atrapados, atrapados en un cuadrado en que solamente teníamos que abocarnos al texto que se nos daba de estudio. ¿Y qué hay de todo lo demás? ¿Qué hay de todo lo demás? Es como, por ejemplo, la medicina tradicional, la medicina tradicional alópata, que no estoy hablando en contra de la medicina alópata, sino más bien en contra de sus métodos, ¿eh? Porque la metodología alopática tradicional nos ayuda muchísimo todo lo que se ha descubierto, lo que se ha descubierto a nivel científico, todo lo que se trabaja con respecto, por ejemplo, a cirugías y cosas así, todo eso va muy bien. El problema está que la medicina alopática se, se centra en un órgano del cuerpo. Por eso es que hay médicos especialistas en ciertas cosas. Un médico especialista, por ejemplo, gastroenterólogo. Un médico especialista en lo que tiene que ver con lo cardiovascular, con el sistema respiratorio, etcétera. O sea, especialistas en cada cosa, especialistas en un órgano. Médicos especialistas, por ejemplo, traumatólogos que son especialistas en rodillas, en tobillos. Entonces, un médico, ¿qué es lo que hace? Toma el tobillo y lo comienza a estudiar. Pero, ¿y acaso ese tobillo, acaso ese hígado, acaso ese corazón no está conectado con el resto del cuerpo? ¿No hay miles, millones de conexiones de ese órgano con el resto del cuerpo? Absolutamente sí, absolutamente sí. ¿Acaso no hay energías en el cuerpo? ¿Acaso un escáner no mide la energía del corazón? ¿Cómo están sus pulsaciones eléctricas? ¿Acaso un electroencefalograma también nos está midiendo la energía que está en el cerebro? O sea, hay energía en el cuerpo. Sabemos que tenemos la energía magnética, energía eléctrica, etcétera. Tenemos energía por todos lados. En el fondo sabemos que nuestro cuerpo es pura energía. ¿Y cómo podemos saber esto con tanta exactitud? Porque la célula, digamos, su parte más minúscula de la célula son átomos. Y los átomos son energía. Está el núcleo, están los electrones, los protones. Entonces, eh, esos errores cometidos con concentrarse en una cosa y dejar lo otro, lo que no es evidente a los ojos, lo que no es evidente a lo palpable, es decir, a lo que se puede tocar, a lo que podríamos decir en un lenguaje empírico, algo comprobable, algo que se pueda someter al método científico, no se considera como algo importante. Felizmente, en la actualidad, eso se está revirtiendo, un poco lento, pero se está revirtiendo y se está entendiendo de que el hombre también tiene una parte espiritual, una parte emocional, una parte energética muy importante que está muy relacionada con las enfermedades que se producen en el cuerpo. Bueno, algo así pasó con el tema de la Torá. Algo así pasó y por eso las prohibiciones y cosas por el estilo, porque estaban centrados en ciertas cosas. Entonces, para mí, cuando voy estudiando lo que el texto de la Torá, trato de ir llevando mi propia experiencia como estudiante de las escrituras, como estudiante de Kabbalah y estudiante de las escrituras, eh, porque no hay razón para alejarse de las escrituras, como lamentablemente algunos lo están haciendo también.
no hay razón para alejarse. Yo estoy convencido que no se puede llegar a ser una persona que estudie Kabbalah y llegar a tener un entendimiento profundo en ella si no conocemos las escrituras. Entonces, eh, la parashá que tenemos para hoy día, ahora ya me sumerjo un poco más en la temática que tenemos para hoy. Tenemos, como dije, la energía de la libertad. Esta es la energía de la parashá que tenemos hoy. Y voy a leer un pequeño párrafo del capítulo 10 del libro de Shemot, conocido como Éxodo. Del versículo 1 dice así lo siguiente. Hashem le dijo a Moshe, ven a lo de Paró, o Faraón, pues yo hice que él y sus sirvientes se pusiesen tercos para mostrarles estas maravillas mías, bien dentro de ellos, es decir, mostrárselas bien, muy claramente dentro de ellos, y para que les cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo he ridiculizado a Egipto y las maravillas que hice dentro de ellos. Entonces sabrán ustedes que yo soy Hashem. Entonces, ¿qué ocurre? Moshe y Aarón van donde el Eterno les ha dicho, van donde paró, donde Faraón. Porque la parashá dice, ven, ven. ¿Por qué dice ven? Aquí hay mucha controversia, o sea, no controversia, sino muchas opiniones de los sabios con respecto a por qué utiliza este término, el Eterno, con la palabra bo. La parashá se llama bo y significa ven, ven. ¿Por qué dice ven a lo de Paró? Ve, ven. ¿O por qué no dice mejor ve a Paró? Ve allá ve de ir, sino ven de venir, de venir. Bueno, aquí hay varias cosas. Hay varias cosas que podríamos ver. Una de ellas, la que yo personalmente quiero aportar en cierto punto, es que, eh, bueno, los sabios también, leyendo a los comentarios de los sabios, me ha venido esto que voy a decir. Ven a lo de Paró. ¿Dónde estaba parado Paró? O sea, Faraón. ¿En dónde estaba parado él en su estado interno emocional, en su estado físico y en su estado espiritual? Tenemos que entender que en aquella época un faraón no era un tipo simplemente que se sentaba en un trono y que engordaba comiendo y haciendo cosas, no, era un tipo estudioso. Faraón era un tipo que sabía muchas cosas y se sabía mucho del mundo espiritual, del mundo metafísico. Y metafísico es una palabra que simplemente quiere decir más allá de lo físico. Entonces, Faraón era un hombre que conocía cómo estaba configurado el mundo espiritual, conocía de dioses, conocía de los sistemas, de cómo habían sido traídos a la existencia los mundos, qué dioses manejaban el mundo y cómo distribuían las cosas en el mundo. Entonces, cuando llega Faraón pero cuando llega Moshe con Aarón donde Faraón, y le hablan de este Dios que él no conocía, que no estaba dentro de sus anales, no estaba dentro de sus conocimientos, por muy conocedor que era, no estaba dentro de esos anales. Y no conocía al Dios que ellos eh, eh, le iban a hablar, que era Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios de las cuatro letras. No sabía quién era. Entonces, por esa razón es que le dice, este Dios que ustedes me están hablando es un Dios que yo no sé quién es. Entonces, no les creo lo que me están diciendo. Ustedes son unos payasos y, y no los voy a escuchar. Yo no sé que no existe un ser como este. Bueno, entonces, Paró estaba parado en qué cosa. Por eso, vayan a lo de Paró. ¿Cómo estaba luchando Faraón en contra de las plagas que habían venido ya que comenzaron en la parashá pasada? En la parashá pasada, si ustedes se fijan, hubieron exactamente 7 plagas. Y ese es un dato muy importante, y aquí voy a hablar un poquito de Kabbalah. Es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque siete representa a Seirampín y a Malhut. Seirampín, que son las 6 sefirot intermedias que representan todo lo que tiene que ver con el espíritu, con el ruach, con la parte emocional, y la sefirá última, que es la sefirá que representa el cuerpo físico que representa toda la materia. Faraón conocía de ese tipo de cosas.
No conocía el árbol de la vida porque el árbol de la vida es de 150, el 1150 más o menos que tenemos el árbol de la vida que trabajamos ahora. Sin embargo, ya habían conocimientos parecidos a lo que es el árbol de la vida, porque, por ejemplo, el Zohar nos habla de que los sabios aquí están hablando, estuve mirando el Zohar yo, eh, hablan de la corona, corona superior. La corona superior, ¿cuál es Keter? Es Keter. Cuando ellos hablan de coronas en el Zohar, están refiriéndose a lo que conocemos hoy como la Sefirot, esos circulitos que aparecen en el árbol de la vida. Entonces Faraón estaba él parado en la parte emocional, eh, en la parte emocional y en la parte física. Y las 7 plagas que ocurrieron primero, que ocurrieron en la parashat pasada, estaban dentro de esa energía, no lograron moverlo a él de su terquedad, no lograron moverlo, porque simplemente estaba en sus partes más inferiores, digamos, en la estructura de su alma, de su ser. Allí estaba parado. Entonces, cuando viene la orden del Eterno, véalo de paró, véalo de paró. A ver, examinen cómo lo hemos tratado, cómo lo he tratado. Lo hemos tratado con plagas que han afectado su cuerpo, sus emociones, claro, la han pasado mal, qué sé yo, su cuerpo ha tenido ciertos estragos, qué sé yo. El cuerpo de todos los egipcios, aunque en Faraón las cosas no ocurrían en su, ¿cómo se llama? En su palacio. De la mayoría de las plagas, Faraón no fue, digamos, castigado con las plagas en su palacio. Entonces, claro, mientras su cuerpo estaba firme, mientras sus emociones no eran tocadas, una vez que pasaba el proceso de una plaga, y que las plagas no eran seguidillas en días, ¿eh? Las plagas duraron un año completo de plagas que se fueron dando. No fueron seguiditas, así una, dos, tres, un día pasaba una, la otra, no, duraron un periodo de un año. Pero él se fortalecía otra vez y a la vez de fortalecerse, no solamente le ocurría eso, sino que se endurecía en su ser, en su corazón. Y bueno, se quedaba allí. Entonces, es por esa razón que la, el inicio de la parashá dice, ve a lo de Faraón, ve a mirar qué pasa con él. ¿En dónde está parado y por qué se fortalece y por qué sigue indemne? ¿Por qué a pesar de todo lo que lo he golpeado, de todo lo que se le ha sido dado duro a su pueblo? Y aquí vemos la inconsciencia y la dureza que tenía este hombre, porque hemos dicho que Faraón en sí representa la conciencia del cuerpo humano. En la bajada del alma, en la bajada de la Neshama, en la bajada de la Neshama, el faraón representa la conciencia del cuerpo humano. Y, y vaya conciencia que tenía este con su pueblo, porque no le importaba el sufrimiento de su pueblo, con tal de que él, como se creía Dios, era lo que ellos habían establecido, que el faraón era Dios sobre la tierra y que estaba allí con ellos. Entonces, pues no le causaba mucha impresión lo que pasaba con el pueblo, que es lamentablemente lo que pasa en muchos casos con gobernantes, ya sea de una ciudad, de una ciudad, de un país entero, etcétera, que no le importa lo que pase con el pueblo mientras ellos estén bien. Es decir, estos tipos funcionan de esta manera, funcionan mientras sus intereses no son tocados. No importa que los intereses de los demás se arruinen. Bueno, Dios nos ayude a que podamos ver nosotros, porque fíjense que aquí voy a hacer un paréntesis, porque es algo muy importante lo que voy a decir. Eh, Nosotros como personas, podemos tener la tendencia de hacer una votación cuando tenemos que ir a elegir un presidente o una autoridad del país. Podemos tener una tendencia egoísta o altruista. Altruista es si estamos pensando en todos, el bien para todos con la persona que vamos a elegir, o estamos pensando solamente en mi propio bien, que la ideología de esa persona que yo quiero que salga va a afectar positivamente mis negocios, mis propósitos y mi deseo. Y no importa qué pase con el resto. O sea, esa conciencia es egoísta. Y lo que tenemos que nosotros aprender a entender que debemos tener una conciencia altruista, de modo que aunque
la persona que va a ser elegida puede que no sea lo mejor para mis propósitos, pero va a ser bueno para los propósitos en general de todos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniéndome y estoy considerando a mi prójimo y estoy, en ese sentido, pareciéndome al Creador, pareciéndome al Eterno, tomando la forma del Creador, que no solo pienso en mí, sino pienso en todo. Entonces, ¿por qué razón, fíjese ustedes, nos ocurre en nuestros países? Y estoy hablando de los países latinoamericanos porque es lo que más conocemos acá nosotros. ¿Por qué razón nos ocurre que eh, se va a votar por un presidente y sale alguien que luego todo el mundo está disconforme? O la gran mayoría del país está disconforme. ¿Por qué? Porque los que fueron a votar no altruistamente, sino fueron a votar egoístamente pensando solo en sus, en su conveniencia, solo en sus propósitos, en el bien para sus negocios, no en el bien general. Cuando nosotros entendamos en nuestra conciencia como pueblo, fíjese lo que digo, porque es el pueblo el que saca al presidente, es el pueblo el que va a votar y que va a hacer que salga un presidente o salga otro. Cuando nuestra conciencia haya crecido, se haya elevado y se haya vuelto altruista en vez de egoísta y pensemos en todos, es decir, en todo el país, el presidente que nos será puesto será un presidente conforme a ese pensamiento que tenemos como pueblo, porque el presidente es simplemente la cabeza del pueblo. La cabeza del pueblo es la conciencia del pueblo, pero esa conciencia es puesta ¿por qué? Por el, por el sistema natural, por el sistema que llamamos Dios, el sistema que llamamos naturaleza, por el regente, por este espíritu regente de una nación, de los 70 regentes de las naciones que hay, que fueron inicialmente cuando fue creado el universo, fueron repartidos los territorios, digamos así, fueron puestos ángeles, seres espirituales a cargo de ciertas partes, fueron 72. Entonces, cuando sale un presidente, este zar, este gobernante espiritual, lo que hace es que hace salir un presidente de acuerdo a la conciencia del pueblo, porque esa es la orden que recibe desde más arriba, desde el mundo superior. Pero si nosotros no tenemos la conciencia adecuada, ¿qué es lo que nos viene? Lo que pasaba con Faraón. Faraón, su conciencia estaba endurecida, se endurecía completamente. No, la Torá dice, yo endureceré el corazón, dice el Eterno, yo endureceré el corazón, pero no era porque el Eterno, digamos, a propósito, así, sin ningún motivo, va a endurecer el corazón de una persona por causar daño a un pueblo, no era así, sino porque él ya traía esa tendencia de dureza y de no compasión con su pueblo. Y al traer esa tendencia de no compasión con su pueblo, pues claro, como lo hemos dicho muchas veces, por donde iba su corazón, lo llevaban desde arriba. Y entonces, para que él llegara a un punto de máxima bajeza, es que vienen las plagas y viene todo este castigo. Entonces, castigo, como dije, en Seirampín, en la Sefirot, en las 6 Sefirot de nuestro mundo espiritual, de nuestro mundo de Ruach, y en la Sefirá de Malhut, que es la Sefirá del cuerpo, de lo físico, de la manifestación en sí. Y ahora fijémonos que ocurre algo muy particular con esta parashá de hoy. Porque en esta parashá de hoy tenemos tres plagas. Tres plagas que son las últimas plagas que quedan para que ya venga la redención y se manifieste la redención para todo el pueblo sea sacado en libertad. Podrá ser casualidad, no existe la casualidad, solo lo pregunto retóricamente. ¿Será casualidad que queden que queden tres plagas? ¿O será casualidad que en la Kabbalah tengamos justamente, como digo, estos números, los 7 números que ya mencioné, lo que significaban cada uno de las 7 plagas anteriores, y que ahora para la energía de esta semana, nos queden 3 plagas? Y además que la palabra bo, la palabra bo, que significa ben, esté la letra bet y la alef. La bet vale 2 y la alef vale 1. ¿Qué número forma? ¿Qué número suman? 3.
tres. Entonces, ¿qué interpretamos en Kabbalah? ¿Qué interpretan los sabios en Kabbalah? Que aquí estamos asumiendo que estamos entrando en lo que ocurría en el mundo espiritual de Paró, el mundo espiritual más elevado de Paró, es decir, en el mundo de la conciencia más arriba, en el mundo del alma, en el mundo del alma. Era allí el, donde estaba, digamos, a ver, como podríamos decir, atrincherado Faraón. Estaba atrincherado en el mundo del alma, en el mundo de las tres sefirot, de las tres energías superiores. ¿Cuáles son estas? Keter, Chokmah, Binah. Y también está allí la semisefira que le llamamos Da'at. Y Da'at es un tipo de la conciencia del faraón. ¿Por qué? Porque Da'at es la que contiene la distorsión de la dualidad. La distorsión de la dualidad que afectaba y que era lo que lo volvía o lo enloquecía, por así llamarlo, que lo endureció completamente en su ser, lo endureció y no lo dejaba ver a su pueblo, no lo dejaba ver el sufrimiento de su pueblo. Y se mantenía en la terquedad y en la porfía y esto y lo otro, y que luego que pasaba el dolor, bueno, ya no pasa nada, así que sigamos como estamos, y no dejaba salir a los israelitas a, a la libertad. Bueno, estamos entonces, es lo que estamos tratando de explicar ahora, es la primera parte del versículo, ven a lo de Paró, es decir, ven a dónde está parado Paró. Paró está parado más allá de lo emocional y lo físico, de la conciencia emocional, perdón, de la conciencia del cuerpo. Estaba parado en la conciencia del Da'at, que es en la conciencia más arriba de Seirampin en Arihampin, en las tres primeras, la triada inicial del árbol de la vida. Y con la sefirá, que hemos dicho que es semisefirá, que es Da'at, que era como, así actuaba como la conciencia de este faraón para su pueblo y en este caso también en contra de Israel. Bueno, viene ahora, vienen estas, hay que hacer algo con esta energía en donde está Paró. Esto es lo que le está diciendo aquí el Eterno a Moshe. Vea lo de Paró, porque hay que hacer algo más especial con hay que golpearle en su raíz. Hay que darle el golpe preciso para que este árbol caiga. Entonces tenía que llevarlo al lugar más elevado. Entonces Moshe y Aarón vinieron a lo de Paró y le dijeron, así dice Hashem, Elohim de los hebreos. Y también lo que está ocurriendo aquí, porque aquí se menciona la palabra Elohim, Elohim, y también se menciona la palabra Hashem, Hashem, que significa el nombre. Y cada vez que leemos en un texto como esta Torah que tengo yo aquí, que se llama Torah Emet, seguramente, a ver si me la pueden ver ahí. Bueno, esta es la traducción que estoy usando ahora, tengo otras más. Eh, cada vez que aparece el Yuhei Bauhei, se escribe como Hashem, que significa el nombre. ¿Ah? Otras traducciones lo traducen como el Eterno, otras como Adonai. Bueno, todo va a depender del tiempo en que fue traducida o del traductor que la haya hecho. De cualquier forma, nos estamos refiriendo a lo mismo. Y aquí estamos viendo dos elementos que no son contradictorios para nada, sino, por un lado está el nombre Yud-Hei Bab-Hei, que para muchos es el nombre propio del Eterno, del Creador. Pero en realidad que este nombre es mucho más particular que el nombre propio, porque en realidad cuando hablamos del Creador, claro que son nombres que el infinito trajo para revelar, o el infinito permitió estos nombres, los trajo a la existencia, porque por esas energías de esos nombres, Él maneja su nombre. Cada nombre, hemos dicho en otras oportunidades, es a ver, es una modalidad, es una energía, es una forma de manifestación del infinito finita, dentro del sistema que Él creó llamado Dios. Hemos dicho también que cuando hablamos de la palabra Elohim, la palabra Elohim tiene un valor numérico gemátrico que es 86.
y la palabra Atevá, que es naturaleza, tiene el mismo valor numérico. Entonces, cuando hablamos de naturaleza y hablamos de Elohim, estamos hablando exactamente de lo mismo, exactamente de lo mismo. Y ahora, ¿dónde está aquí el tema que estoy sacando estos dos, digamos, nombres en cierto punto, para que me entiendan todos? El Yud-Heh Vav-Heh y Elohim. Que Yud-Heh Vav-Heh es el código insertado en la creación, en el universo creado, relacionado con la misericordia, con el amor, con el dar. Y Elohim, es simplemente el sistema que está hecho en base a causa y efecto, en base a causa y efecto. Entonces, como el sistema de Elohim está hecho en base a causa y efecto, está relacionado con el din, está relacionado con el juicio. Disculpen un poquito que mi hija me está golpeando. Perdón, disculpen la interrupción, pero tenía a mi hija ahí que me estaba golpeando. Bueno, estaba entonces que eh, hay dos energías aquí, dos energías. Una es la energía natural de lo creado, de lo que llamamos Dios, que en Él vivimos y en Él nos movemos, que es el sistema en que hemos sido creados. Y este sistema está gobernado por muchas energías. Algunos le llamamos ángeles, otros arcángeles, a otros le llamamos dioses, etcétera, etcétera. Pero este código insertado, este código insertado, que también hay una energía muy particular que lo lleva en sí, tiene, como dije, la misión o ha sido insertado dentro del sistema para traer el acto de la misericordia dentro de un universo que funciona con causa y efecto. Y por eso que los sabios han llegado a decir que si el, el Eterno no hubiese insertado el Yud-Heh Vav-Heh, en realidad que la creación no podría subsistir. ¿Por qué? Porque el sistema de Dios que está relacionado con Din, con juicio, sería demasiado severo y nada podría mantenerse delante de él, de ninguna forma. Entonces, tenemos Yuja y Bajay aquí, y lo que el Eterno quiere mostrar también aquí a Paró, y no solo a Paró, sino a través como este era el principal de la potencia que había en la época económica, militar, en todos los sentidos, eh, potencia en cuanto a la mística, etcétera, porque los místicos o, digamos, a ver, adivinos y todo lo que tenía Faraón eran muy poderosos, ¿eh? Ya lo hemos visto en las parashot, que cuando Moshe se presenta ante él la primera vez y Moshe hace las señales con la vara que le habían sido ordenadas, estos hicieron lo mismo. Entonces eran tipos que tenían conocimientos muy grandes, muy tremendos. Bueno, pero aquí, y por eso Paró dice, pero ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Yuhei Bauhei? ¿Quién es ese personaje? Yo no lo conozco, no existe. Pues véalo de Paró, porque Paró también ignoraba eso. Entonces, hay que mostrarle que hay alguien que rige este mundo. Y hay alguien que rige este mundo, no los principios que los rigen los dioses que tú conoces. Hay alguien que rige este mundo con misericordia, con justicia, con verdad. Entonces Paró estaba muy relacionado con todo el sistema de causa y efecto, todo el sistema de Dios, pero no estaba relacionado con este nombre, que aunque si bien es cierto los patriarcas sabían algo de él, pero no conocían en su profundidad. Es por eso que Moshe recibe también una revelación más allá también relacionada con este mismo nombre, Ejie, seré, Ejie, ayer Ejie, seré lo que seré. Entonces, también está dentro aquí de este, ven a lo de Paró, vamos a mostrarle a Paró, a Faraón, vamos a mostrarle quién es Yuhebabhei.
quién es Yu-Hei Bao-Hei, y que el proceso de liberación, en este caso físicamente, lo voy a decir primero, físicamente del pueblo de Israel, que es la metáfora que tenemos, la metáfora que tenemos delante de nosotros, para entender que lo que está buscando este ser, este poder llamado Yuhei Baohei, es la libertad de todos los hombres, la libertad de su Nechama, de su alma superior, de la tiranía, de la conciencia de su cuerpo, representada en un personaje llamado como Faraón. Liberarnos del poder de los instintos de nuestro cuerpo, de los instintos de nuestro cuerpo y de la fuerza de nuestras emociones. Todos somos testigos de cómo nuestras emociones a veces se nos levantan rápidamente como leche hervida. Fluyen, fluyen las emociones. ¿Y por qué pasa eso? Porque la persona está esclava de esa emoción o de esas emociones que se activan en un momento determinado y no se da cuenta hasta que, hasta que algo ha ocurrido, hasta que algo ha manifestado en lo físico no positivo, o a veces positivo, porque claro, a veces vienen emociones que son maravillosas, de alegría, de felicidad, de tranquilidad, de paz, y de repente nos damos cuenta que estamos sumamente felices, que estamos alegres, que estamos en paz total. O sea, un sistema que ahí está libre, pero cuando no está libre y está oprimido por la conciencia del faraón y en un cuerpo que está relacionado metafóricamente con Egipto, un pueblo que oprime, o sea, un pueblo que oprime, que no deja libertad, nos damos cuenta que hay literalmente una esclavitud. Entonces, ven a lo de Paró porque tenemos que liberar, está queriendo decirle el Eterno, es el momento de liberar y que las almas, que el hombre, que el ser humano entienda que la liberación verdadera a la que debemos nosotros aspirar y buscar y entender que está, es la liberación de la conciencia de nuestro cuerpo, de no estar esclavos de la conciencia de nuestro cuerpo, de no estar esclavos de comer más allá de la cuenta cuando sabemos que no debemos comer más, de no estar esclavos de un cigarrillo, de no estar esclavos de un televisor, de un aparato, de ningún tipo de esclavitud. Seamos libres, que no estemos esclavizados de los programas de las enfermedades. Porque fíjense, hoy día es una cosa que, a ver, ¿cómo? Uno siente entre pena y a veces molestia. Molestia, ¿por qué? Porque con todos los medios de comunicación que tenemos, hay un boom de ofrecer cosas para esto, para lo otro, si le duele aquí, si le duele allá, si le pasa esto, si le pasa esto otro, esto allá. Pero siempre hablándole a la persona, tiene esto, tiene este síntoma, tiene esto aquí, puede tener esto que está acá. Entonces yo le ofrezco esto. Y hay programas o hay sistemas en las redes sociales que se dedican todo el día a estar asustando a la gente con una cosa y la otra. Es decir, metiendo a la gente cada vez más en esclavitud. Entonces hay personas que pasan comprando medicamentos, porque creen que si tienen un síntoma, alguien dijo que ese síntoma se curaba con eso, y el otro con esto, y el otro con esto, y toman cosas. Cuando debiéramos entender nosotros que las enfermedades, si bien es cierto, podemos sentir un dolor de estómago, podemos sentir un resfrío, claro que lo sentimos, pero a tener una vida constante de enfermedades no es algo normal, porque son programas que se activan en uno. ¿Y cuándo se han activado? Generalmente cuando hemos nacido en una familia donde papá o mamá, uno de los dos, o los abuelos, o los tíos, pasan enfermos. Allí el niño adquiere la conciencia de que la vida es enfermedad, o adquiere la conciencia de que la vida es pobreza, de que siempre falta, de que siempre no hay. Es normal que no haya. O es normal que haya que sufrir mucho para ganarse el dinero, para ganarse la vida. Es normal que haya que sufrir, que haya que... eh, Como entienden el pasaje de la Torá que dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan.
¿Cuándo nos ganamos el sudor de la frente con el pan? O sea, perdón, el pan con el sudor de la frente. No se lo ganamos ¿cuándo? Cuando no hemos despertado a la realidad, cuando no hemos despertado al programa que se ha insertado dentro de nosotros. Pensamos que todo es sufrimiento, pero todo el proceso este que hemos bajado, que la Neshama ha bajado a este mundo, ha bajado a un mundo físico, ha bajado a un cuerpo físico, ha bajado una energía emocional, ha bajado todo esto que está aquí. Todo esto es para que aprendamos a entender una cosa, a liberarnos por completo, a liberarnos. O sea, todo el proceso de la vida es para que despertemos. Esta famosa palabrita, ¿no? Que aparece tanto hoy en las redes sociales. Despertemos. Y los que más hablan de despertar son los que están menos despiertos en la mayoría de los casos. Porque ¿qué significa despertar? Bueno, si vemos el diccionario, significa que una persona que está dormida la movemos y recobra su conciencia, ¿no? Es como lo más simple. Pero hay más allá. Despertar es darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Darse cuenta de que, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasándome dentro de mí, de lo que está ocurriendo con mi conciencia, con mi mente. ¿Qué conciencia está usándome? Está usándome la conciencia de mi cuerpo que me atrapa y que me sume en un vicio, que me sume en una cosa que no puedo dejar, que estoy enfermo y tengo que dejar ciertas cosas, pero no las puedo dejar. ¿Qué es eso? Esclavitud. Esclavitud. ¿Esclavitud de qué? De la conciencia del cuerpo. Es decir, Faraón está ahí. No te dejo, no te suelto. No te suelto. Y cuando nos damos cuenta que podemos darnos cuenta, es cuando estamos despertando. Es cuando empezamos a ver con más claridad. ¿Y qué es lo que empezamos a ver con claridad? Nuestra propia vida primero. Y empezamos a liberarnos de esas cosas que heredamos familiarmente de nuestro árbol familiar. Por supuesto, ninguno de nuestros antepasados o padres quiso heredarnos una conciencia de enfermedad, una conciencia de esto. No, por supuesto que no. Ellos, ellos recibieron también esa herencia de sus antepasados, de nuestros antepasados más atrás. Fíjense ustedes que la Torá habla en cuanto a esto que estoy hablando, habla de 4 generaciones. Dice que el Eterno visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Porque todo este tipo de atrapamientos que traemos y todo este tipo de esclavitudes que traemos en sí, nos ha venido, ¿por qué? Por alguna metida de pata. Metida de pata del abuelo, del bisabuelo. Entonces, él o ella tenía ciertas conductas y ciertas cosas que después se transmitió a nuestro abuelo, y nuestro abuelo lo aprendió de su papá, que era nuestro bisabuelo, y luego lo transmitió a nuestro padre o a nuestra madre, y luego nosotros vivimos en esa misma familia y venimos de ese mismo clan y esa misma raíz y heredamos eso sin darnos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando empezamos a despertar. ¿Y cuándo empezamos a despertar? Cuando empezamos a ver la Torá, a ver las escrituras de la forma en que estamos tratando de enseñarlas. Porque mientras las veamos como si fuera, y leamos las escrituras como si fueran un cuento, como si fueran una historia, un libro de historia, pues todo queda donde mismo. Todo queda donde mismo. Pero si ingresamos y si nos subimos y subimos al nivel del alma de la Torá, de la Neshama de la Torá, no nos quedamos solamente en su cuerpo físico y en sus historias emocionales que tienen. Subimos al nivel en el que procede la vida, en el que procede la vida superior, la vida más elevada. Estamos hablando de libertad. ¿De libertad de qué? De lo que nos ocurre a nosotros mismos. Entonces, como hemos dicho, Israel desciende a Egipto, Israel es un símil de todas las almas que han bajado a este mundo y que están bajando y que seguirán bajando. Israel bajó a Egipto.
y bajó a Egipto, y Egipto dijimos que es símbolo del cuerpo, y fue esclavizado en el cuerpo. O sea, el alma fue esclavizada por el cuerpo. La Neshama es esclavizada por el cuerpo físico y por el cuerpo espiritual, por las emociones. Entonces la Neshama sabe el camino, conoce por dónde tiene que ir, pero las emociones siempre están con berrinches. O el cuerpo siempre está diciendo otra cosa, los instintos del cuerpo dicen otra cosa, esclavitud. Entonces tenemos que conocer nuestra estructura, tenemos que conocer qué gira por nosotros, qué gira dentro de nosotros, por dónde giramos dentro, conocer cómo funciona este mundo, conocer qué es lo que pasa con el bien y el mal, qué es esto del bien y el mal, qué es esto de la luz y la oscuridad, conocer esas cosas, entenderlas desde la profundidad, porque cuando vamos entendiendo desde la profundidad, vamos entendiéndonos nosotros y nos vamos iluminando internamente y vamos viendo cómo estos elementos que estoy mencionando se manifiestan en mi vida y cómo puedo manejarlos y cómo me ha sido dado el poder para que yo pueda aprender a manejar esos elementos que he dicho que están dentro de nosotros y pueda irme liberando, 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 constantemente liberando, hasta llegar a un punto de liberación completa. Nuestra liberación, vamos a avanzar un poco, vamos a dejar eso de ven a lo de Paró, yo creo que he hablado bastante ya, hay más cosas sin duda de eso, pero avancemos un poco una vez que vienen las plagas siguientes. ¿Cuáles son las plagas siguientes? Las plagas de la langosta, la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos. Y saltémonos esas tres sefirot, que ya estamos ahí. Ya digamos que pasamos por eso que está allí, nos saltamos esas tres sefirot que tenía Paró activas en sí y que tenía su cuartel general en la semisefirá de Da'at, o su estado de conciencia, porque Da'at es conciencia. Y la conciencia de Paró era una conciencia dualizada completamente. Aquí, claro, obviamente, si hay un estudiante que esté escuchándome ahí y está despierto y sabe, pero ¿y qué pasa con las conciencias nuestras ahora? ¿Están dualizadas? La respuesta es que también, sí, pero con el trabajo que estamos haciendo, estamos unificando cada vez más. Porque todo, hasta ahora, todo lo que tenemos en este mundo tiene dualidad, porque así lo hizo el Creador. Y nuestro trabajo, les voy a decir esto, pongan atención a lo que les voy a decir. Nuestro trabajo es subir a la unificación. Por eso es que el árbol de la vida, y aquí estoy hablando Kabbalah pura, por eso es que el árbol de la vida es comparado a una escalera de subida y de bajada. El árbol de la vida hace que el jasmal, que el rayo relampagueante, descienda por Keter y por todas las sefirot y llegue a Malhut. Y podemos subir por ese rayo y llegar hasta Keter. Aunque se dice que nadie ha llegado a Keter, pero Keter está también en Malhut y está en todas las sefirot. O sea, está en que tengamos el conocimiento, que vayamos develando conocimiento de estos misterios que estoy diciendo, de esta alma de la Torá, para que vayamos subiendo el nivel de conciencia y liberándonos paulatinamente. De otra forma, nos mantenemos donde estamos, ¿eh? Nos mantenemos donde estamos. Entonces, el árbol de la vida es la escalera para subir, es la escalera para elevarse. O sea, no hemos sido dejados hacia la deriva en este mundo. Se nos han dado todas estas herramientas que estoy mencionando y muchas otras más que hay. ¿Dónde están esas? Pues están en las escrituras. Pero en los niveles que estamos acostumbrados a que nos hablaron y nos enseñaron, no podemos verlas. Y claro, no era el momento que las viéramos tampoco, no estoy culpando a nadie aquí. Pero ahora que está esto para, para darse, es el momento de sumergirse. Y cada vez que yo tengo un tiempo que puedo, me sumerjo a estudiar y a aprender y a conocer. Lo que no sé, pregunto, lo busco. De esa forma, ¿qué es lo que hago? Me estoy liberando. Entonces, vamos ahora al proceso de la liberación. Y el proceso de la liberación
No crean ustedes que es un chasquido de dedos y ya. Como las personas a veces creen que han estado enfermos 30 años y creen que lo vienen a ver a uno en una terapia y con una o dos terapias se van a curar. No funciona así. Viene aquí, ahora nos habla la Torá en esta parashá, nos habla de la festividad de Pesaj. Pesaj significa pasar por alto, pasar por encima. Y ocurriría esto cuando en la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Pero aquí el detalle de lo que quiero decir con respecto a Pesaj. Pesaj no dura solamente un día. Claro, hubo un momento particular en que duró una noche, la muerte de los primogénitos en esa noche. Pero Pesaj en realidad dura 50 días. Comienza en la festividad de Pesaj el día 15 de Nisan y termina en la festividad de Shavuot, 50 días más. De ahí viene la cuenta del Omer. Ahora, seguro que los que me han seguido en otras cosas, o mis estudiantes, bueno, mis estudiantes saben esto ya, eh, pueden visualizar con más claridad lo que estamos hablando, con el contexto de la Torá. Entonces, llega el momento en que Paró es obligado, golpeado en la parte más fuerte de sí, o sea, golpeado en su parte más elevada, en Ari Jampín, y suelta, porque ya el golpe es demasiado fuerte y no le queda otra más que dejar, ya está bien, váyanse. Váyanse. Y el pueblo sale, y esa noche ocurre algo muy particular, que es cuando les es anunciado, 10 días antes, les es anunciado que el día 14, perdón, el día 10 del mes de Nisan, tenían ellos que preparar y amarrar un cabrito o un cordero a la pata de la cama. Bueno, esos tienen otras cosas. Eh, y tenían que prepararlo para el momento de cuando llegara la noche en que morirían los primogénitos, a las 12 de la noche, pasaría el destructor. El destructor, el Zohar lo menciona, bueno, es una traducción, en realidad el destructor, como sea, pasaría por todas las casas de Egipto y debía haber una marca en el dintel y en el marco de la puerta, es decir, en la parte de los verticales de la puerta y en el dintel arriba debía estar una marca de sangre. Lo que había allí en realidad, dicen algunos cabalistas, era que estaba el nombre, el Yud-Hei Vav-Hei escrito. Y que eso significaba que el Eterno estaba diciendo, ustedes permanezcan dentro y yo estaré fuera. Y desde acá los protegeré. ¿Por qué? Porque le sería dada una orden a un malaj, a una energía destructora. Y cuando la orden les dada a una energía destructora de este tipo, ellos cumplen la orden que se les da y no van a distinguir entre un ser y otro a menos que haya una señal muy particular. Y si no, cortan cabeza nada más. Así son los malajim, son energías creadas para ciertos momentos por la fuerza superior, para actuar en esos momentos. Y entonces fue que pasó por encima, dice, pasó de largo, por eso es pesaj. Pesaj es pasar de largo, pasar por sobre y no causar daño y no entrar en esa casa. Y no causar daño ni matar al primogénito de esa casa, ni de las personas, ni de los animales. Pero ya he dicho, el proceso de la redención ahora, el proceso de la redención y el proceso de la liberación completa es un proceso que demora 50 días. Entonces, si queremos liberarnos de nuestros problemas, la energía está. Esta semana usted puede partir con querer liberarse, por ejemplo, si traga mucho, si no puede parar de tragar, si no puede parar de fumar, si no puede parar de no sé, de irse con los amigos y dejar su familia botada, no sé, lo que sea que a usted le cause los líos y problemas que usted está ahí sufriendo y el faraón lo tiene del cuello. Pues comience ahora y comience a trabajar, comience a ir subiendo su nivel, comience a ir subiendo su nivel, hasta llegar al día 50.
Y el día 50 tiene un significado muy particular, está relacionado con el Yobel. ¿Qué es lo que es el Yobel? El año del jubileo, el año de la libertad, en que todo era libre. Todas las propiedades que eran dadas después fueron dadas como repartidas a los israelitas, que habían sido dadas, por ejemplo, en arriendos, en cosas por el estilo, todas volvían a sus dueños originales. Toda deuda quedaba cancelada, etcétera, etcétera. No importaba el tiempo de la lejanía para llegar a los 50. Toda deuda quedaba cancelada. Libertad, era proclamada libertad completa. Entonces, 50, relacionado también con las 50 puertas de Binah, 50 estados de conciencia, subidas, elevaciones, relacionadas también con el conteo de los 49 días del hombre, etcétera. Vamos a la libertad. Aprovechemos esta energía. No la dejen pasar. Aprovechenla, libérense, libérense. Miren, hay otra, la voy a decir, y por favor nadie se me sienta aludido aquí, nadie se sienta aludido. Pero hay una esclavitud, una esclavitud que yo veo que muchas personas entran. ¿Cuál es? La de tener como de repente un momento de acercamiento a su mundo espiritual, a sí mismo, decir, no sé, voy a meditar, por ejemplo. ¿Ah? Voy a hacer meditaciones, voy a leer un poco de Torah, voy a rezar, no sé, lo que sea que usted haga en su mundo espiritual. Pero le dura poco. Tiene, como decimos acá en Chile, salida de caballo de carrera y llegada de burro, para ponerle un poco de humor. No debe ser, no debe ser, porque eso está demostrando, como dijo Rab Shaul, un gran sabio, conocido como el apóstol Pablo, el hombre de doble ánimo, perdón, no estoy seguro si lo dijo Rab Shaul o lo dijo otro de los apóstoles, pero dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y al decir de doble ánimo, está diciendo el hombre de doble alma. Ahora creo que de todas las cosas que hemos hablado en estos últimos tiempos, ya pueden entender por qué dice doble alma. Porque en realidad tenemos más de un alma. Tenemos un alma emocional, un alma física, y tenemos una neshama, un alma que es la trascendente. Entonces, si se nos junta se nos junta, fíjense, que esta es la peor dupla que nos puede pasar, ¿eh? La peor dupla que puede ocurrir en nuestras vidas. Que se nos junte el alma del cuerpo está relacionada con qué? Con todos los instintos. Y se nos junte el alma emocional, y más si las emociones no están manejadas por Neshama. Tenemos una locura, ¿eh? Ah, tenemos una locura. Tenemos literalmente una bestia salvaje. Entonces, el hombre o mujer, el hombre de doble alma, es inconstante en todo su caminar, en todos sus quehaceres. Todo lo deja a medias. Va, luego vuelve, un poco allá, un poco acá. Nada concluye. ¿Qué es lo que es eso? Esclavitud. Es un tipo de esclavitud. Salgamos de esas cosas. Salgamos de esas cosas para que la vida nos sonría más. Luego, ¿qué ocurre? Que la persona se queja, dice que me va mal, que no sé qué pasa, no sé qué pasa con esto, no sé qué pasa con lo otro, no sé qué pasa con mis finanzas, no sé qué pasa con esto. Pero ¿cómo se maneja usted? ¿Cómo se maneja usted? ¿Con qué corazón se maneja usted? ¿Con qué prestancia usted hace lo que debe hacer? Yo sé que no siempre estamos con la energía tan elevada para hacer todo perfecto, y a veces nos cuesta arrastrar un poco el cuerpo, nos cuesta arrastrar un poco, pero arrastrémoslo si es necesario. Mira, hay una fábula para a veces cuando nos cuestan algunas cosas, ¿no? Y con esto termino ya. Que iba un gusano por una subida, una montaña, y pasa un águila por arriba.
Y el águila mira el gusano y lo ve que el gusano va subiendo, y va subiendo la montaña. Entonces se para el águila cerca de él y le dice, ¿a dónde vas, gusano? Y el gusano le dice, me dirijo al pico de la montaña arriba. El águila se ríe. Ah, ja, tú vas a llegar allá. Ja, ya te quiero ver. Y se va el águila riéndose al pico de la montaña. Pasan unos días y de repente ella está por ahí en el pico de la montaña y aparece el gusano moviéndose. ¿Qué pasa con la águila? Casi se desmaya cuando lo ve. "Oh, caramba, el gusano que yo me reí de él. Y le dice, tú, gusano, si estás aquí. ¿Y cómo llegaste? La respuesta del gusano, me arrastré. Pues a veces cuando nos cuesta y no nos hemos transformado en mariposa todavía, tenemos que arrastrar. Si tenemos que arrastrarnos, arrastremos. Pero vamos allá. Si tenemos que hacer algo con miedo, con lo que sea, pues lo hacemos con miedo. El esfuerzo que nos cueste hacer algo, tenemos que hacerlo. Así funciona la vida. Así traemos la emoción correcta a nuestras vidas y traemos la manifestación que queremos en nuestra vida material y en nuestra vida física en todos los aspectos. Muchas gracias, que el Eterno los bendiga a todos y adelante con la libertad. Bendiciones para todos.